Bueno, ese es el próximo tema. Para hablar del mismo está con nosotros Pedro Roy, analista político del Instituto de Estudios Cubanos de UM de la Universidad de Miami. Pedro, bienvenido, ¿qué tal? Encantado. Juan Carlos Gómez, abogado de inmigración, profesor de Derecho Migratorio de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Bueno, como vimos, el ICE está investigando fraudes de certificados de nacimiento de Cuba falsos. Y lo más interesante de todo esto es que posiblemente Cuba sea uno de los pocos lugares del mundo donde todo este proceso no se hace computarizado, no se hace a través de computadoras. Se dice que bien se arranca de una partida de nacimiento antigua que está allí o se llena a mano literalmente, y eso por supuesto que deja muchas interrogantes, ¿no?, de que pueda haber fraude, de cómo se maneja esto. Ahora, profesor, comienzo con usted. Desde su práctica, ¿usted tenía conocimiento de este tipo de fraude? Sí, esto es, en Miami hay personas que se aparecen en oficinas de abogados con certificados en blanco para pedir información de cómo llenar, en qué tomo, qué folio, y el problema se convierte de que hay veces que los oficiales no hablan español y entienden el acento cubano, por ejemplo. Puede haber varias versiones, depende de qué parte de Cuba es la persona. Y hay personas, por ejemplo, de ciertas partes de Venezuela y de Colombia, las áreas más caribeñas, se puede decir, que tienen un acento similar. Similar, sí. Y el otro problema es de que hay personas que son ciudadanos cubanos que ni han tocado a Cuba. Y entonces la pregunta se convierte cómo uno puede controlar esa parte también, porque no es solamente el certificado de nacimiento, pero es de que uno, siendo ciudadano de Cuba, nacido en Cuba, puede llevar a sus hijos o puede ir y registrar el nacimiento en el exterior, y de pronto una persona que nunca ha tocado tierra cubana es ciudadano cubano por derecho de derivación o adquisición al punto de nacimiento. Y entonces eso ha complicado la situación más. Esto es en otra área donde hay fraude, es a donde las personas, ya sabemos de estos, también que eran personas que se casaban con cubanos. Entonces hay, la palabra fraude se está usando relacionada bastante al ajuste cubano. Y hay preocupación. Y ahí se cuestiona qué va a ocurrir con la ley de ajuste cubano, si está en peligro, ¿no?, por ese tema. Vamos a ver más adelante lo de la ley de ajuste cubano. Pero Pedro, esta cadena de fraude tiene que comenzar en Cuba. Es un proceso, empieza y termina aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de personas que han llegado a pagar hasta $20.000 por uno de esos certificados. Sí. Mira, en este caso tenemos un largo camino que en este momento se ha descubierto en Estados Unidos, pero que tiene su cola, sus raíces están en Cuba. Y en la medida en que los que ya están detenidos, que vean que tengan frente a ellos un juicio, que tengan la posibilidad de una prisión, comiencen a cooperar con la Fiscalía, y en ese momento vamos a ver cómo esa cadena llega a Cuba, que es donde comienza el fraude. Porque los certificados suelen, como decía el profesor, ser válidos, ser auténticos. Se sacan en blanco de Cuba y se llenan en los Estados Unidos. Y son auténticos. Entonces, y en este momento, como decía al principio del programa, ya los investigadores han descubierto 50 casos, de manera que ya esto está en un proceso legal profundo, y las raíces, como dije hace un momento, están en Cuba. Hablando de esa raíz en Cuba, ¿cuál es la diferencia, profesor, aquí en Estados Unidos, en cualquier país latinoamericano, cuando se va a buscar una partida de nacimiento? ¿Cuál es la diferencia del proceso en cualquiera de esos países y lo que ocurre en Cuba? Tenemos un problema en que, por ejemplo, aquí en Carolina del Sur, ahora ha pasado, el gobernador firmó una ley que requiere cierta identificación para votar. Pero el problema es de que, dado la historia del sur de los Estados Unidos, hay personas que han nacido en Carolina del Sur, por ejemplo, que nunca se han matriculado, nunca se ha registrado su nacimiento y son ciudadanos americanos. Y entonces eso es un lado del problema. En los Estados Unidos tenemos el problema del certificado de nacimiento puertorriqueño, de que hace poco se tuvo que revocar la validez de todos los certificados de nacimiento de Puerto Rico antes de X fecha,
y de que ahora los puertorriqueños tienen que pedir otro documento que se puede controlar porque habían tantas personas que se habían tratado de pasar como puertorriqueños porque habían obtenido un certificado de nacimiento, de que las personas por corrupción se habían vendido y habían vendido certificado de nacimiento de Puerto Rico. El problema se convierte en que en los Estados Unidos ahora sí hay un sistema más controlado electrónico. Eso no elimina la capacidad de personas en desesperación cometer un fraude. El problema se convierte de que qué capacidad existe dentro de un gobierno para darse de cuenta, y las personas no se dan de cuenta, de que a lo mejor ahora no, pero de aquí a 5, a 10, a 15 años, cuando se están repasando información, entonces uno se da de cuenta de que, esto no tiene sentido. Yo he tenido situaciones donde alguien pretendía de ser, por ejemplo, era muy a la moda ser guatemalteco en el año 91, y habían personas de México que se hicieron pasar por guatemaltecos, y ahora está saliendo de que esta persona está tratando de reclamar a su padre, no de Guatemala, pero de México, y las personas se lo olvidan. Y lo que tal vez mucha gente no sabe es que años después de que se le haya dado a uno la ciudadanía, si es fraudulento la forma en la que se obtuvo, la pierde. La pierde. Hay un proceso en el Tribunal Federal donde se puede denaturalizar a la persona, se puede encausar criminalmente, y entonces la persona es sujeto otra vez a expulsión, a deportación, aparte de sanciones criminales. Una de las cosas que es bien importante es de que en el tema de Cuba y el ajuste cubano, uno de los fraudes, y no sé si usted estuviera de acuerdo conmigo, profesor, es de que en Cuba mi chiste es de que aparece que no hay ningún comunista, porque las personas que aplican para el ajuste cubano, casi nadie participaba en la juventud, en el partido, eran directores. Las planillas que se tienen que llenar aquí, que esa es una de las preguntas que hace. Y el fraude es por omisión también. Una de las cosas que sucede es de que y yo he tenido situaciones así, que una persona que viaja, que tenía otra nacionalidad, viaja a los Estados Unidos y el inspector le dice, ¿de qué parte de Cuba es usted? Y la persona no tiene ni idea de qué contestar. Ella está en la computadora que dice Camagüey o algo así, claro. Y la persona no tiene la menor idea. Y entonces ahí se empieza a derrumbar, aunque ya sean ciudadanos americanos. Pedro, ya para finalizar, la ley de ajuste cubano por muchos motivos se ha puesto en tela de juicio, si a estas alturas debe continuar o no. ¿Esto pone más en peligro la ley de ajuste cubano? Sí, mira, el problema estriba en un planteamiento específico. Cuando tú escapas o sales de Cuba, tú le dices a inmigración de Estados Unidos que tú eres un perseguido político, que tú sales porque tienes temor. No eres un emigrante. No eres un emigrante. O sea, el fundamento de la ley de ajuste cubano es un fundamento político y tiene que ver con que tú tienes precisamente miedo a la represalia del gobierno. En el momento en que tú, al año y un día, regresas a Cuba, sencillamente has mentido a inmigración. En este momento se está permitiendo y las autoridades de los Estados Unidos permiten esa situación en que has mentido porque no eres un perseguido político, pero ese es el fundamento de tu estatus migratorio para acogerte a la ley de ajuste. Hay un conflicto de intereses entre la declaración y lo que se hace. Entonces, yo sí creo que lo que pudiera venir es precisamente una reevaluación de la ley de ajuste cubano, donde se implemente el que se ejecute este fundamento y se haga obligatorio. Si tú dices que eres un perseguido político, no puedes regresar a Cuba hasta que el tiempo que exige la ley haya transcurrido. Profesor, yo entiendo que eso va a pasar. En 20 segundos, porque tengo que irme, ¿eso es mentir y usted cree que vienen cambios de fondo en la ley de ajuste cubano? Estoy de acuerdo. No sé qué cambios hubiera en la ley, porque no sé en Washington quién acuerda si hoy es lunes o no, pero el problema viene siendo de que estoy de acuerdo de que se ha convertido un poco de chiste. La situación. Pero también se pudiera ver que es obsoleta, que la dinámica de los tiempos de hoy es diferente a lo de hace 30 años atrás. Pero no es obsoleta en el sentido de que las personas siguen insistiendo que Cuba es el periódico de ayer
Y el problema se convierte de que uno mira y siguen habiendo 200 algo, si no estoy incorrecto, 255, algo así, personas que se reconocen como prisioneros de conciencia. No, y en Cuba hay represión, o sea, la represión existe en Cuba, hoy existirá mañana, y es válido el que tú puedas reclamar esa posición. Lo que no es justo, que tú te acojas a la ley de ajuste cubano fraudulentamente. En contrasentido. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, la Corte Suprema de la Florida dio hoy luz verde a la ejecución de John Errol Ferguson, un individuo que, pese a las atrocidades cometidas, no era mentalmente competente para ser ejecutado según la Constitución. Los dejo a continuación con un informe del conductor que de manera premeditada arrolló el sábado a peatones en el malecón de una playa en Los Ángeles. Ahí está. En uno de los momentos más concurridos en el malecón de Venice Beach, Los Ángeles, un sujeto condujo su auto en medio de la gente, al parecer de manera intencional, golpeando a 12 personas y luego huyendo del lugar. Una mujer de 30 años que festejaba su luna de miel es hasta ahora la única víctima mortal. El conductor del auto era un hombre de 38 años llamado Nathan Campbell, quien se entregó el domingo a la policía y fue acusado formalmente de homicidio. Para salir de la detención, debe pagar una fianza de $1 millón.